Hola, buenos días. ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo episodio de Educar con Sentido, la tercera temporada, junto a Ezequiel Pacerón de la ONG Faro Digital y yo del Grupo de Investigaciones Brina de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Estamos en un episodio muy especial, en una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer hace mucho tiempo, con una de las voces más importantes en Iberoamérica sobre lo que ha sido la inclusión, el análisis, pero no solamente la inclusión, también la innovación, ¿no? Estos dos focos que siempre nuestro invitado ha podido desarrollar de manera brillante y con mucho impacto, y con mucha influencia por lo demás. Hoy día estamos con Antonio Bartolomé, catedrático de Tecnología Educativa aquí en el Departamento de Didáctica de la Organización Educativa de la Universidad de Barcelona, futuro profesor emérito de la Universidad de Barcelona, cosa que lo tiene de sobra merecido, y también, como decía en la presentación, una de las voces más importantes en Iberoamérica sobre la inserción de las tecnologías digitales en la educación, desde hace décadas que Antonio lleva mostrándonos, creándonos la ruta mucho, mostrándonos hacia dónde tenemos que ir, simplificándonos ciertos caminos, o incluso también planteándonos algunas deudas que quedaron ahí pendientes para que nos hagamos cargo algunos y algunas. Así que bueno, sin más, quiero saludar a Antonio, agradecerle por su disposición a estar con nosotros, a hablar de su carrera. Antonio está próximo a terminar su paso formal por la universidad, entonces esta entrevista es justamente para que hablemos de lo que ha sido su carrera, su trayectoria, y todo lo que a él, esta etapa de su vida le genera, ¿no? Y también dejar una especie de legado para seguir aprendiendo de él en el tiempo. Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has vivido este último tiempo, este último año? Y sobre todo vinculado a la universidad formalmente. Esperemos que de los otros quedan muchos años más de influencia. Y cómo has vivido también este proceso pandémico, todos estos cambios que se han vivido, ¿no? Pareciera que tú estabas ya preparado para esto desde hace muchas décadas. Bueno, primero muchas gracias por la presentación, como siempre muy exagerada, y, y luego me has hecho varias preguntas a la vez, ¿no? Los últimos años que he vivido, los últimos tiempos que he vivido, los últimos meses, pues han sido apasionantes porque están provocando una inflexión importante en el sistema educativo. Y supongo que se notará dentro de unos años, que es cuando podrán ver si realmente esto es lo que le hacía falta al sistema educativo para enterarse que habíamos cambiado de siglo. Eh, y, y no sé si quisieras concretar más con una pregunta más concreta o... A ver, si quisieras definir en una respuesta, en una palabra, lo que ha sido tu carrera estas últimas décadas, ¿cómo lo definirías? Vale, yo diría que para definir mi carrera en toda mi vida se resumiría en una cosa así, una carrera rica en experiencias. Empecé dando clase en primaria a niños de un año de 7 años, era horroroso, o sea, son especies, bestias salvajes que cuando tú les dices callar o se callan y al cabo de 5 minutos están otra vez chillando, ¿no? Son encantadores, pero no era mi vocación. A niños de 12, 13 y 14 años, después a chicos y chicas de formación profesional de 14, 15 y 16, apasionante, quizás la época más feliz por los alumnos tan ingenuos, nobles, sinceros, volcados que son, o que eran al menos. Y luego ya en la universidad, con un breve paréntesis en que trabajé en una editorial, produciendo audiovisual educativo, en una editorial educativa, y haciendo algún tipo de estudios con los profesores, ¿no? Para la editorial. Es una etapa que me marcó mucho porque los maestros somos un poco chapuzas, vamos haciendo las cosas así, ¿no? Y tal. Y en la editorial, sobre todo las editoriales antiguas que funcionaban sobre papel, todo se revisaba al milímetro y tuve la suerte de tener un director editorial que tomaba decisiones valientes. A lo mejor decía que no es bien la fotografía de un montaje audiovisual, bueno, pues se tira, se contrata otro fotógrafo. No le importaba arriesgarse económicamente a fin de conseguir productos audiovisualmente avanzados, ¿no? Así que es una etapa que quería resaltarlo. Y después en la universidad también ha sido muy rica. He pasado por el departamento de métodos de investigación donde empecé. Conservo muchos amigos y sobre todo también aprendí mucho sobre el rigor en la investigación.
Después pasé por el de didáctica y organización educativa, pasé por comunicación audiovisual, donde tuve que poner en marcha un título, también es una experiencia inenarrable, porque se conoce la burocracia, se conoce a los profesores, se conoce a los alumnos, es una experiencia muy nueva. Y luego volví al departamento de didáctica, donde además he tenido una experiencia increíble con coincidir en un despacho muy especial, con profesores jóvenes con ganas de trabajar y bien preparados. Y además muy diferentes unos de otros en muchos aspectos, ¿eh? Y descubrir cómo la diversidad es tremendamente enriquecedora. Así que me has dicho una palabra y yo he empleado como buen profesor, lo lógico, un montón de Estupendo. palabras, ¿eh? Pero es esto, rica en experiencias. Es lo mejor que A- puede tener uno. Antonio, y creo que esta pregunta que te voy a hacer va muy atinada a este ejercicio de revisión que estamos haciendo. Pero quería preguntarte puntualmente cuándo empezaste a escuchar o a ver hablar del cruce entre la tecnología y la educación, ¿no? Y si desde ese comienzo, que te voy a pedir porque sé que los que te conocemos sabemos que te acordás de las fechas y de los debates, pero principalmente que te quería preguntar eso. Si, ¿cómo ves desde tu parecer que han ido migrando los debates o si son siempre los mismos debates? Y qué principales así como hallazgos o puntos de inflexión encontrás en toda esta historia de la tecnología educativa. Bueno, yo comencé con la tecnología y la educación cuando tenía 12 años. Vale, es un poco así, pero eh, mis padres eran maestros los dos, fueron a la Guinea Ecuatorial, a África, porque se vivía muy mal en España y allí el sueldo era el doble. Es verdad que corrían el riesgo de coger el paludismo, la malaria, ¿no? Y eso, pero bueno, con 6 hijos era lo que había que hacer. Y de los 6 hermanos, pues 4 hemos trabajado en educación, así que para mí la educación era muy importante desde pequeño. Mi padre, como todo maestro que quisiera sobrevivir, tenía que hacer también dar clases particulares eh, por las tardes cuando ya no daba las clases oficiales, daba clases particulares de matemáticas, entonces yo estaba con él y le ayudaba o compartía las clases, ¿no? Así que iba aprendiendo educación. Y, y había que leer, no había televisión y estábamos en África. Así que el número de libros disponibles era realmente limitado. Una vez que me terminé todos los cuentos que había disponibles, todas las novelas infantiles juveniles, Salgarito, todos esos, Julio Verne, etcétera, pues arrastraba con cualquier cosa que encontrara en la biblioteca de mi padre. Y había un libro sobre el uso del el magnetófono de bobina en educación. Así que ese fue que me lo leí entero y me interesó muchísimo, ¿no? Ese fue mi comienzo y desde entonces siempre he trabajado con medios audiovisuales. En realidad no soy catedrático de tecnología educativa, sino de medios digitales y educación, ¿no? Con los medios, que son medios de comunicación que se aplican también como medios educativos, pero no son solamente tecnologías que se utilizan como instrumentos en la educación. Ese respecto a mi comienzo y sobre la evolución del debate. La verdad es que hay varios debates aquí en medio. El que a mí siempre me ha interesado porque es mi campo, es el diseño de entornos y de materiales para el aprendizaje potenciados por la tecnología, tanto para el aprendizaje como en un aspecto específico el tema de la evaluación. Hay un debate que es el más importante en tecnología educativa, que es el debate epistemológico sobre la propia tecnología educativa. Yo debo decir que la verdad es que nunca me ha interesado por los dos puntos que he señalado, porque el primero, a mí no me interesa la tecnología, me interesan los medios de comunicación y los medios didácticos, pero los medios de comunicación en entornos de aprendizaje, ¿no? Y el segundo, por lo que he comentado después del tema de los medios de comunicación, y es que mi campo son el diseño de entornos de aprendizaje. Y entonces esa discusión epistemológica nunca me ha interesado especialmente, ¿no? El otro tema es que dentro de mi campo sí que había una gran discusión sistemática que periódicamente, hay varias, ¿no? Una, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. O sea, gobiernos y mucha gente lo que decía es conseguir que las máquinas arreglen el problema educativo. No saben que es imposible, parece ser que no lo saben, ¿eh? Entonces decían, con lo cual, esto tiene varias ventajas, ¿no? O sea, por de pronto, para que cuando quiere parecer que quieren hacer algo, compran aparatos
y luego pueden presumir de que han comprado aparatos, ¿no? Entonces, creer que los aparatos son la respuesta es interesante. Y esto, unido a conseguir que los aparatos sustituyan al profesorado, pues les parece genial. Los profesores son primero, las profesoras, ¿no? Personas que tienen sentimientos y emociones, además se pueden poner enfermos y pueden reaccionar de formas dispares y hasta pueden hacer huelga. O sea, son francamente molestos en la escuela, ¿eh? Así que el día que podamos quitarlos del medio, pues sería algo genial. Esto puede parecer broma, pero no es verdad. O sea, en el año, primera parte de la década de los 90, se trabajó intensamente en conseguir que los CAI, que ya de por sí eran bastante nefastos, los sistemas de enseñanza asistida por ordenador, que reproducían los sistemas de enseñanza programada de Skinner y los libros de enseñanza programada de Skinner, pues convertirlos en inteligente, ¿no? Los ICAI. Bueno, esto no lo consiguieron, evidentemente. Eran sistemas basados en motores de inferencia a partir de bases de datos y aprendían con las respuestas del alumno. No lo consiguieron. En ese momento, hacia el 94, cuando la OTAN no sabía qué hacer y entonces se llegó a hacer congresos de educación, en un congreso llegaron a la conclusión que lo que se trataba es de que lo que tenía que ser inteligente no era el sistema que enseñaba al alumno, sino el sistema que creaba los sistemas que enseñaban al alumno. Y bueno, esa línea tampoco funcionó. A finales de los 90 con Internet aparecen los tutoriales inteligentes, que en muchos casos no eran sino tutoriales convencionales, pero que ellos llamaban inteligentes, porque no había ningún elemento de inteligencia artificial implicado. Reconocimiento del lenguaje, reconocimiento de la imagen, toma de decisiones, selección de preguntas, no había nada de eso. Hicieron también cuando aparecen los agentes inteligentes, eran agentes autónomos que buscaban información en Internet, crearon, hay un par de experiencias de agentes inteligentes para hacer agentes tutores inteligentes, ¿no? Pero aparte de un par de experiencias, nunca parece que fructificó. Cuando termina la década de los 90, empieza el siglo XX, el movimiento de la web 2.0 rompe un poco la dinámica que hay aquí, pero a partir de la segunda década del siglo XX vuelve a irrumpir con fuerza. Ahora lo llaman aprendizaje adaptativo, también se llaman TEALE, Technology Enhanced Learning Environments, ¿no? Son entornos inteligentes entornos de aprendizaje adaptativo potenciados por la tecnología. Y bueno, el más famoso es la plataforma Newton. Las editoriales los han cogido porque ya que se les va de las manos el negocio de los libros, pues Planeta también para Latinoamérica lo ha tomado. Básicamente ahora funcionan con una ventaja respecto a los antiguos ICAI. Trabajan sobre millones y millones y millones de datos, son todo lo de Big Data, pero siguen fallando estrepitosamente. Este es un debate que a mí me parece que es importante, porque en este momento se traduce en un poder muy fuerte de los ingenieros que sustentan este tipo de Big Data, Learning Analytics y la conclusión del aprendizaje adaptativo controlado por máquinas, ¿no? A mí me parece que es un debate estéril, o sea, no hay ni que debatir, porque simplemente dentro de unos años lo veremos volver a caer. Y si tuviera que resumir en breve, ya que me he alargado demasiado solo con este debate, si tuviera que resumir en breve cuál es el gran fallo que tiene toda esta línea de intentar que sean las máquinas ayudadas por sistemas inteligentes las que enseñen y hagan al alumno aprender, es porque cuando una máquina tiene que interpretar el fallo de un alumno para saber qué es lo que tiene que pasar a continuación, mi pregunta es, ¿esa máquina sabe si el alumno se ha peleado con su hermanita o si se le ha muerto el gato, si sus padres le riñeron ayer, si vio una película que le impactó, si acaba de descubrir la sexualidad o la homosexualidad? Si no tiene toda esa información, no sabe por qué ese niño ha fracasado y ha errado en ese ejercicio. Por tanto, no puede proponer el siguiente ejercicio. Entonces, un profesor, evidentemente habrá muchos profesores indignos de tal nombre, ¿no? Pero un buen profesor, cuando llega el niño a clase, sabe qué es lo que le ha pasado y le puede ayudar, le puede tutorizar y apoyar para que el niño no solamente avance, sino que además avance a partir del propio error. Bueno, un repaso enorme a los debates y sobre todo este último contemporáneo,
quiero retomar ese tema, pero luego te preguntaremos un poco puntualmente esto, ¿no? Porque evidentemente la agenda política está marcada por lo que está pasando con la inteligencia artificial. Pero antes de volver ahí, sí, quería preguntar una cosa que tiene que ver con tu trayectoria y que también conecta con esto último, sin lugar a duda, porque tú has pasado por muchas generaciones y has estás contando hace un momento tu trayectoria profesional, Sí. tu trayectoria diversa, aprendiendo en distintos contextos, pero también hay una cosa que es real. Tú llevas décadas formando a futuros docentes, décadas, y futuros profesionales, pero también a futuros docentes. Desde tu propio interés, ¿no? Ezequiel y yo hemos tenido la oportunidad de impartir docencia contigo para nosotros acompañarte en tu rol de docente, ya también ha sido un aprendizaje, pero sobre todo también es cierto que tú en la Facultad de Educación, de Formación del Profesorado, has formado a muchos docentes. ¿Qué experiencias te llevas de todo este tránsito, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre el rol de los docentes? ¿Qué le has dejado tú a ellos, ¿no? Eso es ¿qué se puede encontrar uno, por ejemplo, con un docente que formó Antonio Bartolomé y que esté en el aula, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Vamos a ver. Yo creo que nada respecto a un docente que formó Antonio Bartolomé por una razón muy sencilla, incluso en los mejores tiempos, estos últimamente, ¿no? Yo he tenido alumnos con los que he compartido 4 horas por semana durante 12 semanas, 14 semanas, durante 3 meses. Esto en un marco en donde los alumnos han tenido 5 asignaturas durante cada trimestre, cada semestre, que son trimestres, a lo largo de 4 años. Así que cualquier esfuerzo que haya hecho por influir queda minimizado por el conjunto del programa docente. El programa docente, el proyecto, el currículum de formación del docente es lo que debería haber influido en ellos. Mi experiencia de formación de los docentes es nefasta, Creo que hace unos años, yo no sé si hacía el 2004 así, lo puse y en efecto se hizo en Learning Papers, una publicación que tenía la Unión Europea o la Comisión Europea sobre educación, un número monográfico titulado Redefiniendo la universidad. Y mi explicación fue de que es que realmente la formación que recibían los docentes en las universidades no les preparaba para ser profesores. Yo creo que hoy tampoco les prepara. Pero el problema, yo diría que hay 2 cosas que son las claves de cómo habría que formar a los docentes. Entonces, son las 2 cosas que más fallan. Luego hay pequeños problemas adicionales, ¿no? Pequeños problemas adicionales son solamente que los planes de estudio en España los hacen las propias universidades, pero en realidad los hacen los departamentos que hay ahí implicados y se convierte básicamente en un repartirse el pastel. El departamento que consigue más horas de docencia, luego tendrá más profesores, terminará teniendo más poder, ¿no? Recibirá más dinero, etc. Por lo tanto, es un reparto de pastel. Una vez se enfadaron mucho porque en un consejo les dije de que ya se habían repartido, porque estaban discutiendo, ¿no? Porque les faltaban profesores, y dije, es que ahora os repartisteis el pastel y ahora se os ha indigestado, ¿qué queréis? Pero bueno, las 2 cosas son, primero, la importancia de seleccionar antes. Esto ya se está teniendo en cuenta, pero selecciona, por ejemplo, por el dominio de las lenguas en Cataluña, el dominio de las lenguas para entrar a ser profesor. Pero no sé cómo habría que seleccionar también por poseer las competencias que puede necesitar un profesor. Yo no creo que todo el mundo pueda ser profesor, igual que no todo el mundo puede ser piloto. Es verdad que un piloto arriesga la vida de 200 pasajeros o de 10 tripulantes en un avión de carga, ¿no? Pero un profesor arriesga la vida de muchos alumnos a lo largo de muchos años. Entonces, realmente a mí me parece que la cosa es muy seria. Así que, ¿qué competencias tiene que tener un profesor para ser un buen profesor? Pensando que ese profesor no va a ser solo profesor, sino que va a ser educador. Así que ese es el primer punto en donde fallan. El segundo punto consiste en que yo creo que la formación hoy, la mejor forma de preparar profesores es crear redes de aprendizaje que desde la práctica y a través de un intercambio de experiencias vayan aprendiendo. La formación de los profesores tiene que ser continua y a través de esas redes de aprendizaje. Y lo digo por lo siguiente, a lo largo de 4 años, los profesores llegan y, por ejemplo, con nosotros o con otro profesor pueden aprender algo, yo qué sé, cómo utilizar un blog para que los alumnos
se eduquen o no sé qué tal. Entonces aprenden respuestas para preguntas que no tienen. Y no hay nada peor que aprender las respuestas para cuando no tienen la pregunta. Al menos cuando aprendíamos el catecismo de pequeño teníamos la pregunta y luego había que aprender la respuesta. Era, digamos, hasta relativamente un avance respecto a lo actual. Actualmente les hacen a los alumnos en magisterio aprender respuestas para preguntas que ni se han planteado. Y esto en todos los campos, en el campo de la psicología, en el campo de la organización escolar, en el campo de la didáctica, en el campo de la historia. Y como no tienen esas preguntas, las respuestas la verdad es que no les interesan nada. Así que cuando llegan a empezar a dar clases, vienen mal preparados. Pero entonces, que es el momento en que debería empezar esa red de formación, en ese intercambio de experiencias, en ese análisis de experiencias, entonces es cuando no existe eso, ¿no? Así que no sé si te respondí a la pregunta realmente. Sí, sí, creo que sí. Antonio, quería volver un paso atrás antes de la docencia y preguntarte específicamente por tu labor de investigación, ¿no? Cuando te hacía la primera pregunta respecto a la trayectoria en el cruce entre tecnología, medios audiovisuales y educación, me olvidé de preguntarte justamente lo que quería hacer foco, ¿no? En cuanto a los hallazgos que has encontrado en territorio. Hemos conversado muchas veces y sabemos mucho sobre las distintas hipótesis, sobre las distintas preguntas que has llevado desde tu lugar académico y desde la universidad a los centros educativos y quería preguntarte puntualmente por eso, ¿no? ¿Qué te has encontrado, si querés hacer foco en los últimos años, sobre estos hallazgos a través de la investigación científica y que te han permitido poder escribir libros y artículos y demás? Bueno, en la investigación que he hecho, podemos decir que hay resultados y hallazgos poco conocidos y en casi todos los casos, toda la investigación supone encontrar resultados que otros están encontrando al mismo tiempo en otras partes del mundo, un poco antes, un poco después, ¿no? Una cosa que me alegra es de que mientras que hace 30 años, 35 años, normalmente nosotros íbamos por detrás de, ahora, excepto en algunos campos, ahora no siempre vamos por detrás de, sino que los hallazgos son hechos en paralelo. Los hallazgos o los descubrimientos no han ido más adelante a veces y otras veces sí que han tenido más resonancia social. Si, por decir muy brevemente y muy rápidamente, ¿no? De los poco conocidos. Por ejemplo, en el año 87-88 hicimos una investigación y empezamos a trabajar con videodisco láser visión, con programas multimedia. Y entonces, uno de los proyectos de investigación consistía con estudiantes que utilizaban un programa multimedia, el videodisco láser visión, ¿no? Pero ellos no lo sabían, en realidad cada uno estaba utilizando, el trabajo era individual, no se notaban las pantallas, pero mientras que unos navegaban libremente, otros eran totalmente guiados. Y entonces descubrimos de que los alumnos que obtuvieron mejores resultados académicos y que terminaron con un nivel de satisfacción más elevado de la experiencia, fueron los que habían sido totalmente guiados. Eso en una época y durante muchos años después, donde seguían insistiendo en que hay que utilizar el hipertexto y tal, era bien curioso porque lo que nosotros descubrimos es algo que después he visto que hubo otras investigaciones posteriormente en la misma línea en todo el mundo. Y es que los alumnos novicios están más cerca de un aprendizaje guiado, ya sea un aprendizaje modelizador, como diría yo, es un aprendizaje tutorizado, que todas estas ideas, constructivismo, construir los aprendizajes, entonces está muy bien, pero funciona mejor con alumnos que ya no son novicios, que poseen algo de conocimiento. A partir de que el alumno posee algo de conocimientos, empieza a construir, empieza a explorar, empieza a descubrir, empieza a relacionar. Pero cuando no sabe nada de nada, absolutamente cuando no sabe nada de física, cuando no sabe nada de tecnología, se encuentra en un campo nuevo y quiere que alguien le guíe. Esto no es solo trivial, porque si bien en el sistema educativo no se ha aplicado, nadie se le ocurre que son diferentes los métodos a utilizar, las metodologías con alumnos novicios y con alumnos expertos,
y pensad de que en una misma aula podemos tener alumnos de los dos tipos. Sin embargo, sí que sucede en los programas multimedia, en los programas de ordenador. Podéis tomar Photoshop, podéis tomar los programas más importantes de Microsoft Word y descubriréis de que tienen diferentes sistemas de ayuda. Hay un sistema de tutoriales que guían al alumno para el que no sabe nada de Word, para el que no sabe nada de Photoshop, ¿no? Para el que no sabe nada de Live Coding. Le van guiando, ¿no? Hay otros programas que lo que hacen son manuales, para que el alumno consulte, busque la información y tal. Y hay otros sistemas de formación en que cuando el alumno tiene una duda concreta, el alumno es el usuario de Microsoft Word, no tiene más que pasar el ratón por encima, o bien otra alternativa, hacer una búsqueda en el sistema de ayuda, ¿no? Pero basta pasar el ratón por encima de un botón y le da respuesta de para qué sirve, ¿no? Este sería un ejemplo de realidad aumentada, curiosamente. Este sistema múltiple de formación en el cual hay que dar a los alumnos que necesitan más sistemas más guiados y a los alumnos que necesitan menos sistemas más abiertos, pues pensando que fue hace 35 años que nosotros lo vimos en las primeras experiencias que hicimos y no se ha implementado para nada, solamente lo han implementado los informáticos, que en aquellos tiempos sí es verdad, no tenían esos sistemas múltiples de ayuda al estudiante, ¿no? Esta es una de las poco conocidas. Hay otras. En el 98 con MediaKids iniciamos lo que luego sería la web 2.0, un espacio de aprendizaje as we were o how we were, ¿no? En que los alumnos construían el propio espacio, ¿no? Pero bueno. Entre medio están los más conocidos, Grim. Los más conocidos son curiosamente los más criticados. Por ejemplo, en el año 94 empezamos Grim, un proyecto en el que los niños de infantil, de 3, 4 o 5 años, podían pasar unos minutos junto a una computadora de pantalla táctil en la guardería, ¿no? Y fue muy criticado. Hubo personas que decían que mataba la creatividad del niño, que mataba su sensibilidad. La verdad es que con 10 minutos no mataba nada, la verdad. De hecho, descubrimos incluso que no era necesaria la pantalla táctil. No digo que no fuera mejor, sino que no era necesario. Los niños, había experiencias divertidas de niños que por detrás de la maestra ponían en marcha el ordenador por su cuenta, ¿no? Y tal. Para haceros una idea de lo criticado que fue, en La Vanguardia sacaron un artículo que pretendía analizar, ¿no?, las bondades y defectos de que un niño de 3 o 4 años utilizara un poco el ordenador. Y eran imparciales. La Vanguardia es un periódico imparcial, ¿no? Así que sacaban 4 opiniones, 2 a favor y 2 en contra. Las 2 a favor eran 2 empresas de tecnología. Las 2 en contra eran 2 psicólogas. Bueno, era absurdo, ¿no? O sea, no tenían ni idea de lo que suponía aquello para los niños, que se sentaban en sillitas para hacer cola por usar 10 minutos a la semana el ordenador. Green, bueno, actualmente todos los niños con 3 y 4 años utilizan tabletas de modo similar. Otra, en el año 97, cuando empezamos comunicación audiovisual, implantamos un sistema semipresencial, Blended Learning, ¿no? Entonces, muy interesante, también tuvo muchas críticas. Alguno decía, bueno, pero eso no puede ser, o es presencial o no es presencial, ¿no? Bueno, lo interesante del Blended Learning es que ha evolucionado y hay mucha gente que se cree que Blended Learning es un modo de diseñar la enseñanza, ¿no? Es un modo de organizar la enseñanza. Así como la clase invertida puede ser un modelo didáctico, Blended Learning no es un modelo didáctico. Fue otra de las experiencias interesantes. Y últimamente, pues una que conocéis vosotros dos bien, que desde hace 4 o 5 años, que fue la personalización de los itinerarios de aprendizaje, en un primer momento utilizando blockchains, y en ese momento no los utilizamos tanto, ¿no? No sé. Esta última no ha desarrollado muchas críticas. Bueno, los blockchains sí, pero hay que pensar de que en realidad el uso de blockchains, hay que entender que blockchains es una tecnología que tiene que cambiar, como el CD-ROM desapareció, como los videodiscos láser visión desaparecieron, como los ordenadores controlados por líneas de código para los profesores han desaparecido, ¿no? Pues blockchains tiene que pasar a otro sistema que funciona de un modo diferente y que solucionará Pero la idea básica, esa será el futuro. Es decir, bases de datos no controladas desde un centro, sino compartidas, igual que sucede en Internet. Antonio, antes de continuar, sobre todo con los hitos
hay una cosa que se repite mucho en tu discurso que tiene que ver con plantear una de tus, por ejemplo, puntos significativos de tu trayectoria y la relación con las críticas que esto ha tenido. Entonces, mi pregunta, y quiero irrumpir un poco con lo que teníamos hablado, o sea, en el fondo quiero profundizar en ese tema porque creo que para los futuros y futuras profesionales académicos y académicas en la educación, siempre la crítica termina siendo parte de nuestra propia construcción. ¿Qué tan importante ha sido para ti esa perspectiva? El tener siempre al lado tuyo la crítica, ¿no? El que se tense lo que creas, el que se tense lo que has construido, la iniciativa. Por alguna persona con la trayectoria tan exitosa como la que tú has tenido en el mundo académico, me imagino que también ha enfrentado ese lado, ¿no? Permanente de tensión. ¿Te ha aportado en tu carrera? ¿Cómo hay que llevar esto? Yo defiendo a mis alumnos, lo que les explico es que cuando alguien les hace una crítica, lo primero que tienen que hacer es decir gracias. Luego cuando se van a su casa y ya se les pasa el bochorno es decir, este tío es estúpido, ¿cómo se le ocurre decirme a mí esto, tal, no sé qué? Si yo soy un genio, esto es maravilloso, ¿no? Cuando ya se te pasa todo eso, entonces lo piensas. Y puede ser que la crítica tenga razón y puede ser que no tenga razón. En algunos casos la crítica te la hace personas tan cercanas y tan amigas que ya de entrada empiezas pensando que tienen razón. Tampoco hay que dar la razón en ese momento, o sea, hay que pensarlo, porque a veces por amistad tiendes a pensar que tienen razón y no, hay que reflexionarlo después y ver hasta qué punto tienen razón o no tienen razón. Las críticas son tremendamente enriquecedoras, son la gran oportunidad que tiene uno para aprender. En realidad, el error es clave en los aprendizajes. Esto es un tema que algunos han estudiado más, pero que a veces nos olvidamos porque nosotros en la evaluación sabéis, hay la formativa y luego la acreditativa, la nota, la tal, ¿no? Entonces, casi siempre terminamos fijándonos más en la nota. Y la nota lo que quiere mirar sobre todo es lo que sabe, ¿no? Para ver qué sabe. Cuando la clave no es lo que sabe, sino lo que uno no sabe, ¿no? El error. De algunas personas tendría que señalar lo mucho que me ayudaron con sus críticas. Hay dos personas en particular que puedo citar a Jordi Adey y Linda Castañeda, tú sabes que trabajo mucho con ellos, que son tan inflexibles, tan dogmáticas. La Linda habla tanto, ¿no? Pero, que la verdad es que descubres que muchas veces tienen razón y que no has mirado todas las perspectivas de lo que habías trabajado, ¿no? Así que yo creo que lo de las críticas ha estado muy bien. En ocasiones han sido simplemente molestas, porque a veces hay críticas porque la gente no ha fijado. Es como aquella anécdota que contaba Dominique, un escritor francés, ¿no? Que había un autor inglés poniendo verde a un colega, ¿no? Y se le acercó para decirle, oiga, pero si usted no lo conoce. Y el autor le dijo, claro que no lo conozco. ¿Cree usted que si lo conociera lo iba a criticar así? Entonces, sí, eso, hay muchas críticas que son puro desconocimiento, pero bueno, eso no tiene importancia. Pero entre las otras, pues hay muchas que ayudan a corregir, ¿no? Visiones que uno no ha tenido. Antonio, te escuchamos mencionar a Jordi Adey, a Linda Castañeda. Hemos compartido muchas ocasiones también con Pablo, con Carles. La pregunta que te quería hacer es en cuanto a la percepción que se tiene del ambiente académico. Es una pregunta más bien cholula esta, ¿no? En algún punto. No es tan de la línea de las que venimos haciendo, pero hay como un saber por fuera de la academia de que o se tiene el prejuicio de que es un espacio muy individualista, pero yo en este tiempo que me tocó conocerte siempre me has hablado mucho de tus compañeros y de tus compañeras y de tus colectivos y de tus grupos. ¿Qué percepción te llevas luego de tantos años de transitar por la academia respecto a esta tensión? ¿Se lo puede considerar como un espacio donde se puede construir lo colectivo y lo común? Es una pregunta muy interesante, porque el sistema universitario, que es en el que se sitúa la Academia Española, hablo por tanto de España y por lo tanto no conozco los otros países, esto seguramente vosotros los conoceríais mejor, pero es un sistema competitivo. Es un sistema competitivo en el cual si uno consigue una plaza, otro no se la quita. Pero si uno consigue una plaza, se la quita a otro, quiero decir. Pero sin embargo, yo he encontrado que se crean grupos de trabajo donde la competición no se da.
no se da por algo que es un tanto criticable y que muchos critican mucho, pero que tiene sus ventajas. Es la endogamia universitaria. Yo sé, la endogamia es horrorosa, es decir, la gente que está en una universidad continúa trabajando en la misma universidad, pero tiene algunos aspectos que no hay que dejar de lado. Uno de ellos es que, como la competencia para acceder a puestos en otras universidades no es tan fuerte, esto permite que tú trabajes con profesionales de otras universidades lejanas y no te importe en absoluto, porque nunca van a venir a discutirte tu puesto a tu universidad. O nunca, casi nunca, vamos. Así que yo sé que la endogamia es negativa, pero de pronto esto es un aspecto que puede ser positivo. En segundo lugar, otro aspecto de la endogamia que quiero hacer notar es que si la endogamia hace que gente inepta permanezca dando clases, es terrorífico, es muy negativo. Pero también es verdad que a la hora de seleccionar personal, y a mí me ha tocado mucho trabajar en ese campo últimamente, tanto a nivel de acreditaciones como a nivel de selección de personal en la propia universidad, hay un problema, y es que los currículos realmente no te dicen cómo es una persona. Los currículos no dan esa información. Y en cambio, el haber estado 4 años con esa persona sí te dan esa información. Y ya sabes cómo es si la persona colabora o no. Lo que pasa es que, claro, eso nos lleva a un campo en donde hace falta una gran ética. En resumen, sea por la maldita endogamia, que sin embargo tiene ese efecto positivo de pensar que los que están en otra institución no van a competir contigo, o sea, por otras razones, lo cierto es que yo he visto una gran capacidad de colaboración. También depende de las personas. En todo caso, la colaboración es la clave, el trabajar en equipo es la clave de la academia. Si no trabajan en equipo, en redes, no hay futuro, absolutamente ninguno. La experiencia más rica que yo he tenido es el haber podido trabajar con gente que no pensaba como yo. Vosotros sois un ejemplo en el equipo que trabajamos en la asignatura, en el sentido de que es genial poder trabajar con alguien que lo que domina es la política educativa, que domina los campos sociales y que te hace hacer reflexionar sobre una perspectiva de la educación y de la tecnología educativa diferente a la que tú tienes, ¿no? Igual que es muy interesante trabajar con alguien que trabaja desde la comunicación y desde el lenguaje, desde el análisis del lenguaje y del medio, y igual que es muy interesante trabajar con alguien que trabaja desde el campo de la didáctica y de los aprendizajes, ¿no? La colaboración en la academia es la que te permite que te cuestionen tus ideas, a veces te hacen cambiar tus ideas, a veces te permiten entender mejor tus ideas, y en todo caso se enriquece la experiencia, eso siempre. Antonio, ¿qué ha significado para ti el LMI, desde su fundación hasta el presente? Sé que has dicho varias cosas sobre el trabajo colaborativo, todo, no, gran parte de tu obra también investigativa se sitúa ahí, pero una reflexión, ¿qué ha significado para ti tu grupo de investigación, el LMI? Vale, hay que entender que el LMI no comenzó siendo un grupo de investigación, y para mí lo que ha significado en pocas palabras ha sido una gran experiencia de aprendizaje, y espero que para las personas que formaron también. Hay que conocer cómo comenzó el LMI. El LMI comenzó así. Yo entré a dar clase en el departamento de didáctica y daba tecnología educativa. Y di un año tecnología educativa. Era una asignatura que duraba todo el curso escolar, todo el año. Y era obligatoria para los alumnos que hacían la especialidad de organización y tecnología, y tenía como unos 20 alumnos. En esas condiciones, el trabajo fue intensísimo. Les di tremendas oportunidades. De hecho, en aquella época ni siquiera utilizaban ordenadores, y algunos después, es triste, pero me dijeron, gracias a ti, entré en un mundo nuevo, ¿no? Porque en la asignatura empezaron a utilizar los ordenadores y hacíamos 1000 cosas y, bueno, fue genial. Pero cuando terminó la asignatura yo me di cuenta que en el fondo los alumnos estaban allí porque tenían que pasar la asignatura. Así que yo dije, vale, de acuerdo. Entonces, el último día de clase, ahora ya se ha terminado la asignatura, los que queráis, cuando vengáis el año que viene para hacer el siguiente curso, si alguien quiere trabajar porque le gusta el tema,
que venga a trabajar conmigo en el laboratorio. Y inventaremos cosas, buscaremos cosas, descubriremos cosas. Y se apuntaron 7. Es decir, ya les avisé, no hay nota, no hay ningún tipo de remuneración, simplemente podréis investigar en lo que os guste. Y se dedicaron a jugar, a descubrir, a experimentar con la tecnología. Ese fue el comienzo del NMI. Y la verdad es que durante muchos años esto fue el NMI. Al que quería apuntarse se podía apuntar y tenía libertad para descubrir, formarse, aprender. No había ninguna política de tratar de hacer currículums, de situarse, de obtener puestos docentes. De hecho, algunos para hacer esto lo que hicieron fue después pasarse ya a otros grupos, ¿no? Ni siquiera nos presentábamos a convocatorias de grupos de investigación. Aprendimos cosas muy interesantes. Por ejemplo, al principio organizamos 2 posgrados de formación, ¿no? Y cuando terminamos el segundo, decidimos que nunca más se formaría un posgrado. Cuando llegaba una persona nueva al grupo, se le decía, mira, aquí tienes un ordenador, aquí tienes estos libros, aquí tienes estos programas que existen y que tú puedes explorar y jugar con ellos. Y aquí nos tienes a todos. Cuando tengas una duda, nos la preguntas. Y descubrimos que realmente ese aprendizaje en grupo, en este caso, pero que en realidad era como aprender en red, era el aprendizaje más eficaz porque la gente obtenía respuestas cuando tenía preguntas para esas respuestas, ¿no? Eso era lo que era el MI. Y bueno, en un momento determinado se vio que tenía que convertirse en grupo de investigación. Yo no sé si ha sido muy positivo. Se convirtió en grupo de investigación, se empezó a trabajar en que la gente empezara a tener currículos, y yo creo que el interés por formarse sin una remuneración académica, que fue el punto de partida cuando les propuse a los alumnos, vale, ahora ya tenéis vuestras notas, ahora el que quiera aprender no para una nota, eso se perdió, y el NMI actual está formado por gente académica muy buena, excelente, etcétera, ¿no? Pero no hay aquel interés por aprender, hay más interés por hacer carrera académica, que son cosas diferentes, curiosamente. Perdón, Ezequiel, una cosa. No, dale, dale. Meta. Bueno, no, también desprendo aquí una crítica también al sistema universitario en general, ¿no? A lo que implica la carrera académica como tal. Sí. Bueno, al sistema universitario, lo que implica la carrera académica, y si os fijáis antes, cuando he hablado de hitos, no he hablado de los últimos años, está el tema de blockchain en todo caso, ¿no? Pero querría decir que en mi investigación en los últimos años ha habido una parte de reflexión a partir de los hechos conocidos que ha cambiado mucho. Digamos que es una reflexión teórica a partir de la realidad. Empezó hace ya años, o sea, hacia el año 1996, cuando descubrí que había cambiado el modo de conocer y que la universidad no respondía a esos cambios. Había mucha información, se codificaba de otra manera y se accedía a la información de otra manera, ¿no? Y la universidad se olvidaba de que había mucha información, seguía pensando en contenido, se olvidaba de que se codificaba de muchas maneras, seguía pensando en textos, y el año 96, y se olvidaba de que se accedía a un modo participativo y divertido y seguía siendo un modo no participativo y no divertido, ¿no? Como 15 años después, me di cuenta de que había unos interrogantes en la sociedad digital que cambiaban radicalmente el tema de la educación, y ahora la pandemia nos ha enseñado también que es un momento de inflexión y cambio. Entonces, todo el sistema universitario no responde a las necesidades de hoy. Eso no quiere decir que se vaya a hundir. No voy a repetir el fracaso de Ivan Illich, ¿no? ¿Verdad? No, la universidad no va a morir. Muy sencillo, es un elefante, es una institución. Las instituciones son muy potentes para pervivir en sí mismas, ¿no? Y después es un negocio muy importante. Hoy en día vive mucha gente. Yo vivo de la universidad, cobro de ella, ¿verdad? Pero hay mucha gente que vivimos del sistema educativo y del sistema universitario. No me refiero solamente ya a los profesores, ¿no? Y las empresas. Hay tanto dinero en juego que la universidad no va a desaparecer. Como no pueda cambiar, y yo creo que no va a poder cambiar hacia los nuevos modelos de forma radical, lo que hace va a ser enmascararlos simulando que los introduce, ¿no? Y bueno, va a parecer que la universidad se adapta, pero en realidad no se está adaptando, ¿no? Todos los ejercicios que hacen ahora de crear redes de universidades, etcétera, ¿no? Y tal,
son un poco tapizar la cosa por fuera. Así que sí, el sistema universitario en concreto el desarrollo del currículum y del profesorado y la academia no me convencen, no responden a lo que hoy pediría la sociedad de hoy. Quizás en 200 años cambien, pero no sé. 200 años. Bueno, 200 años son poquísimo en la historia de la humanidad. Sí, es cierto, nos cuesta tener una imagen de contexto, pero en algún punto coincido en este choque, ¿no? Me parece, entre los intereses o las realidades o las percepciones del alumnado y lo que la universidad les puede ofrecer, ¿no? En algún punto, Antonio, me gustaría, porque esto es una pregunta con trampa, porque un poco ya conozco la respuesta y por eso te la quiero preguntar ahora, luego de esto que nos estuviste comentando, sobre esta asignatura, ¿no?, que has diseñado y que nos ha tocado con Pablo y este último año con Carles Lindín y brindar, ¿no? Poder en el último semestre darla los 4 y que es usos, posibilidades y límites de las tecnologías de la información y la comunicación en educación, ¿no? Yo conociéndola, te dejo la pregunta aquí muy abierta para que decidas hacer foco donde quieras, pero en algún punto, ¿cómo lograste sintetizar, más allá de toda la tecnología blockchain que aplicaste y demás, cómo se te ocurrió, cómo te parece que pudiste sintetizar todo lo que sucede en la vida académica, en esos 5 bloques y en esos distintos objetos de aprendizaje y en esa, y acá la cierro, te prometo, en ese empoderamiento? Detesto la palabra porque ya está como muy bastardeada, como la gran mayoría de las palabras que se utilizan en la actualidad, pero esa posibilidad de tomar decisiones que le has dado al alumnado. Si nos podés hacer así como una breve visión de por qué has creado esta asignatura y por qué te parece que tiene un valor, que ahora lo hemos visto con el cierre de la misma y con la devolución del alumnado, ¿no? Vale. Lo primero es que hay un pequeño error ahí. Yo no he creado la asignatura. La asignatura venía en el plan de estudios, tampoco he creado el método. El método que seguimos lo hemos creado entre los profesores que trabajamos juntos en la asignatura. Y lo hemos creado a lo largo de los años. Estábamos juntos y empezamos primero, pues lo típico, ¿no? Bueno, vamos a compartir a ver qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, vamos a ponernos de acuerdo en hacer algo parecido, porque cada uno tenía su grupo, ¿no? Y lo lógico, ¿no? Lo que tendría que hacer, y supongo que hacen la mayoría de equipos docentes, ¿no? Y bueno, nos pusimos un poco así de acuerdo y tal y cual. Y fue poco a poco, gracias a la riqueza del grupo, que fue emergiendo la idea de enriquecerlo con aspectos. Es posible que el aspecto de conseguir una asignatura que responda a las diferencias individuales, pero sobre todo la clave, más que responder a las diferencias individuales, es una asignatura en donde los alumnos tomen decisiones. Para mí esta es la clave del éxito de cualquier aprendizaje. O sea, nosotros aprendemos lo que queremos aprender. Y si el alumno toma la decisión de aprender, aunque el alumno decida que tiene que aporrear durante 8 horas un piano porque ha tomado la decisión de que quiere aprender a tocar el piano, lo hará 8 horas. Pero si alguien le impone que tiene que aporrear durante 8 horas un piano para aprender a tocar el piano, no va a aprender a tocar el piano realmente. Lo podrá llegar a hacer, pero no lo va a aprender, ¿no? Esa es la diferencia. Así que la clave de la asignatura es que los alumnos participen tomando decisiones. Se crearon 5... Bueno, hay una cosa, eso tiene una ventaja, es que era una materia que realmente tiene unos contenidos inasumibles. Usos, posibilidades y límites. Vale, ya solamente el plantear estos 3 aspectos complica mucho la materia, pero después dice de la tecnología. ¿De cuáles? ¿De todas? Es imposible. Así que son contenidos inasumibles. Y, en siguiente lugar, son contenidos extremadamente cambiantes. Es decir, hablamos de redes, ¿de qué? ¿De Facebook? No, ¿de Twitter? No, ¿de Instagram? No, ¿de TikTok? Claro, son plataformas, eso. Lo importante son las redes sociales.
Pero claro, como el contenido trabaja sobre la plataforma, ¿qué pasa? Que tendremos que cada año, cada 2 años, cada 3 años cambiar del contenido de la asignatura, sería lo lógico. La verdad es que puede ser que esto suceda en muchas otras asignaturas, pero en esta es extraordinariamente notable, ¿no? Así que con esto, pues hubo que pensar en hacer actividades, organizar actividades, en donde lo importante fueran las competencias, es decir, desarrollar la capacidad de utilizar y aprender a utilizar. De descubrir, de ser curioso, de descubrir las posibilidades. Porque si se iban a encontrar con una nueva tecnología, para utilizarla en la educación, deberían encontrar qué posibilidades tiene, no esperar a que alguien le diga esto sirve para esto, ¿no? Y finalmente, tener una visión crítica. Como digo, aquí la clave fue el equipo. Y no sé cómo salió lo de los 5 bloques, pero realmente es una cosa acertada. Habían seminarios de discusión, es un aspecto muy interesante, ¿no? Discusión en el grupo, teórica, analizar, la parte crítica aquí es muy potente. Había unos talleres para el tema del uso y quizás también de las posibilidades, pero del uso era muy importante. Talleres prácticos de aprender, de trabajar sobre las tecnologías, no elucubrar teóricamente sobre si una tecnología es muy buena o es muy mala, no, úsala y verás si es buena o mala. Después, las conferencias, donde permitían lanzar pistas a los alumnos para descubrir nuevas posibilidades. Y luego, 2 trabajos que siempre dan muy buen resultado, tanto por su capacidad de globalizar los aprendizajes como de hacer a los alumnos encontrarse en grupo y trabajar sobre un objetivo muy definido, que rompían la dinámica un poco de una asignatura fragmentada, que serán el simposium y el texto académico final, con un añadido, una sugerencia de una hora, hay que decir, de Pablo, aquí presente, de que se publicaran los mejores artículos. Ya sé que hay aquí un aspecto de competitividad, pero realmente yo no vi en ningún momento que entre los alumnos hubiera esa competitividad, porque no había un límite, no era los 10 mejores artículos, sino que si hubiera 20 se publicarían, y sacar un libro, y el alumno que termina primer curso encontrarse con que no solamente tiene una experiencia de haber participado en un simposio, no solo ha aprendido, sino que el primer semestre en la universidad ha publicado un artículo en un libro con ISBN y todo. Es una experiencia que muy engrascadora, muy animadora, ¿no?, para los alumnos. Y bueno, yo creo que tienen algunas limitaciones, se ha comentado últimamente, ¿no? Y es justamente lo que tú decías, o sea, ¿puede un profesor transmitir algo a los alumnos, el liderazgo? El sistema de la asignatura en donde el alumno además realiza diferentes actividades con diferentes profesores, eso también es riquísimo, ¿no? O sea, porque los alumnos vienen con la historia de que es que tienen que ser todos iguales y tal. Descubrir a diferentes profesores y diferentes formas de trabajar es muy rico. Pero el liderazgo que puede ejercer un profesor tutor, ¿no? Ese modelo es un déficit de la asignatura, y no sé si con esto he dado alguna de las pistas de la asignatura esa, que creo que es un modelo muy interesante, es muy exportable, siempre que se cuide ese aspecto de potenciar ese profesor tutor, ¿no?, y su capacidad de influir no solamente en lo que pide la asignatura, sino en los sentimientos, en la formación global del alumno, ¿no? Es su formación global. Adhiero totalmente a lo que dices, y creo que un legado sustantivo que, aunque nos atribuya a nosotros, sobre todo con Carles, ¿no?, en su momento, y con Ezequiel después, parte de la responsabilidad, sin duda, el motor ha sido tú, y creo que es una experiencia que a mí personalmente me ha cambiado. Yo no me imagino haciendo docencia de otra manera. Un día profundizaremos bien sobre el modelo, no es el espacio ahora, pero yo desde el momento que empecé a trabajar esta asignatura contigo, nunca he hecho docencia de otra manera, directamente. No me veo haciendo docencia de otra manera, sinceramente. O sea, creo que es algo que además de dar foco de interés en el estudiantado, en sus posibilidades, también cuida mucho el profesorado y permite que él entregue su energía, su capacidad, su tiempo, lo invierta en realmente lo que sabe, lo que le motiva, y eso no tiene precio hoy en día. Así que por ese lado, eso lo quería complementar.
Mira, ya estamos yendo al cierre, lamentablemente, de esta entrevista, pero sí quería preguntarte, antes de ir cerrando, si hay alguna tarea que quedó pendiente, si hay algún homenaje que faltó, si hay una red que no se concretó, si hay un título que quedó ahí cerca. ¿Qué quedó pendiente de tu trayectoria, Antonio? Vale, no sabría decirte como lo que sé es lo que yo tengo pendiente en relación a la educación. Y Vamos por ahí. pero no puedo decirte, no, me faltó escribir un libro, me faltó haber hecho no sé qué, no. La verdad es que he tenido la suerte de poder ir avanzando en todas las cosas, a veces con dificultades, ¿no? Cuando quise presentar algo en la ERA y el primer intento falló, me sirvió para aprender cómo hay que trabajar, por ejemplo, realmente a nivel internacional. Así que eso fue para mí genial, ¿no? Pero ¿qué me ha quedado pendiente? Mi campo es el diseño del aprendizaje, con ayuda de tecnologías, pero eh, bueno, con ayuda de medios realmente. Entonces, yo me he quedado con la sensación de que no se pueden resolver los problemas de mi campo, no se puede resolver el diseño del aprendizaje porque el problema va más allá. A veces en algunos cursos se ha hablado de que hay que tener en cuenta siempre cuál es el origen del problema. ¿Y cuál es el origen del problema? Bueno, el origen del problema se encuentra en las circunstancias y en los orígenes. Y lo que realmente condiciona el aprendizaje no es el diseño que hacemos del método, ni tan siquiera el profesor, que es el factor que más influye, todos los metaanálisis dan lo mismo, lo que más influye de lejos en el estudiante, ¿no? Son las circunstancias. Las circunstancias incluyen muchas cosas, que son pues, el entorno, el nivel socioeconómico del centro, del barrio donde se encuentra el centro, son datos que da PISA, ¿no? El modelo competitivo de sociedad capitalista, tú intentas crear que tus alumnos trabajen de modo colaborativo, si al final les vas a poner notas diferentes, de tener una nota u otra va a depender de que un alumno reciba un día una beca o la reciba su compañero, y en una sociedad donde continuamente recibe estímulos para ser competitivo, porque eso incrementará la productividad, ¿no? Entonces, el profesor no puede hacer un diseño educativo contra eso. La cultura familiar, eso ha tenido mucha fuerza últimamente. Hay cantidad de circunstancias que condicionan. Y luego por los orígenes, los genes, claro, ¿no? No hablo ahora ya de la inteligencia o de que también es un aspecto, no las habilidades innatas, pero me refiero a lo que es la propia persona. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo despertar interés por estudiar física a un niño o una niña de 14, 15 años, o de 20 o de 21 años, cuando sus impulsos biológicos van en otra línea, absolutamente en otra línea? Y yo sé que habrá, yo siempre defiendo de que entiendo que a mis alumnos no les interese la asignatura, porque a un alumno que prefiriese, le interesara más mi asignatura que salir a ligar, a una alumna que le interesara más mi asignatura que salir a ligar o ir de fiesta el fin de semana, pues sería un bicho normal, sería un pequeño genio, sí, son los frikis estos, pero lo normal es que la inmensa mayoría, a los 20 o 22 años, lo que quieran sea divertirse, ligar. Entonces, estos problemas, los de los orígenes, son complicados de resolver. Vale, pues entonces es eso, es decir, que hay unos temas que son biológicos, son propios del alumno o de la alumna, y otros temas que son circunstancias, y las circunstancias que rodean. Y muchas de ellas deben tratarse desde otras partes de las ciencias de la educación, ¿no? O sea, quizás desde la política educativa, ¿no? Pero lo que es cierto es que el diseño del entorno de aprendizaje no soluciona los aprendizajes. Los aprendizajes vienen condicionados por esto, ¿no? En el ejemplo anterior del niño que comete un error en un ejercicio, pero hay que pensar qué es lo que le está pasando realmente, ¿no? Fijaros solamente, bueno, no,
ya he terminado, ¿no? Lo que me ha quedado pendiente es ver las limitaciones que tenemos para poder avanzar en mi campo, porque dependemos de problemas que están fuera de mi campo. Perfecto. Antonio, yo te voy a hacer mi última, ya después le voy a ceder la última pregunta a Pablo, perdón. Y no te queremos hacer, no te pedimos hacer futurología, pero sí desde tu contexto, desde tus saberes, desde tu experiencia y en algún punto visualizando un poco para los años venideros, luego de esta pandemia, de esta creciente digitalización de la educación en general, ¿cuál consideras que será el propósito o el sentido o los sentidos de la educación en los años que vienen? En general, si querés, o particularizando en la universidad, eso definilo vos de acuerdo a cómo te sientas más cómodo. Vale. Serán años de crisis, porque lo que tengo muy claro es hacia dónde va a ir el futuro de la educación. Fijaros, estoy en plan, parezco vasco, o sea, a lo ancho, va, dentro de 100 o 200 años, va, vamos así, va. El futuro de la educación, del sistema educativo, será un sistema abierto, absolutamente abierto. Nosotros en la asignatura lo hemos hecho a veces invitando a algún profesor, no, me refiero realmente abierto, ¿no? Pasar del sistema donde en el fondo el aula es un entorno cerrado, es un microclima donde está el profesor que controla y gestiona todo ese entorno, pasa a un sistema abierto. Digo que habrá crisis porque el profesor que ahora da una clase por Zoom, ¿no? Y entonces a lo mejor le dice ingenuos estos de la administración de la universidad diciendo no, pero para grabar la clase hay que pedir permiso a los estudiantes porque si no los derechos de imagen y tal. Vamos a ver, en el momento que yo estoy dando una clase por Zoom, cualquiera de los que están escuchándome, cualquiera puede hacer una captura de pantalla y audio y tener grabada toda la clase. Es más, puede al mismo tiempo estar retransmitiéndolo en directo para todo el mundo. Así que yo me creo que esto solo lo tengo mis alumnos y me están escuchando todo el mundo. Es decir, ya es abierto, pero nos negamos a pensarlo, seguimos creyendo que yo entro a mi aula, virtual o presencial, y estoy igual en la situación de estoy cerrado. Por lo tanto, el futuro será un sistema abierto, será a través de un proceso continuo. Nosotros hemos pensado mucho en una etapa inicial, no siempre ha sido así en la humanidad, ¿no? Había una etapa inicial de formación, ¿no? Que preparaba. Esto va muy ligado al tema de la alfabetización, al aprendizaje de la lectura y la escritura. Pero en muchos campos y en muchas épocas, sobre todo en épocas anteriores, el aprendizaje era continuo durante un periodo muy largo de la vida. Y ese aprendizaje continuo, esa necesidad de aprendizaje alargado, no se soluciona porque pongamos, vale, pues ahora la obligatoriedad ya llega hasta los 12, no, ahora ya llega hasta los 16, no, ahora llegará hasta los 18, haremos el bachillerato y después vendrá la carrera de grado. Entonces luego pondremos unos másters, ¿no? Y bueno, ¿qué? ¿Haremos después? ¿Pondremos 2 años más de postmáster o qué? ¿O qué? ¿Vamos a seguir haciendo másters todo el resto de la... No. Se trata de que el sistema es continuo, de aprendizaje continuo, y no se detiene nunca, porque en esto es una diferencia con sociedades primitivas, que también utilizaron un sistema continuo. Había un momento en el que el aprendizaje se detenía en gran medida, porque no cambiaban tanto las experiencias y las situaciones como para necesitar aprender nuevas soluciones, ¿no? Sin embargo, con lo rápido que evoluciona la sociedad, y no creo que vaya a reducir esa velocidad de cambio, no sé si encontraremos que se pueda decir, bueno, y ya a los 45 años uno ya empieza a dejar de aprender, ¿no? No lo tengo claro, sino que se prolongará. El aprendizaje es continuo, no por etapas. Y finalmente es en la red, pero en una red a ver, las redes sociales no son Facebook. Facebook no es una red, esto es una cosa horrorosa. Twitter no es una red, ¿no? Las redes sociales son redes, como su nombre indica, sociales, o sea, de personas, ¿no? Facebook es una plataforma, Zoom es una plataforma, Twitter es una plataforma, son plataformas tecnológicas. Bueno, entonces cuando yo digo una red, me estoy refiriendo a una red social, a unas redes, en unas redes ricas, pero hablamos de una red de la persona, ¿no? Que incluye en realidad el contacto con diferentes redes. Entonces, será en un sistema abierto a través de un proceso continuo y en una red. En una red, y además he querido resaltar esto porque donde lo presencial y lo virtual
no serán dos momentos como la semipresencialidad. El blended learning está pasado de moda, eso ya no tiene sentido hoy. En realidad tenemos que pensar en un entorno en el que la realidad virtual y la realidad física se mezclan en una única nueva realidad, que podéis considerar que es una realidad aumentada. Bueno, es una forma de decirlo, ¿no? En momentos podremos estar situados en una realidad virtual, ¿no? Tipo el Second Life o cosas así. Podría ser, da lo mismo. Lo que pasa es que no hay diferencia. Para los chavales de hoy tampoco hay esa diferencia. O sea, nosotros digo que es una crisis porque lo podemos ver. Lo podemos ver cuando uno continuamente está trabajando, ves a los críos trabajando, trabajando, no, jugando o leyendo o lo que sea, y están con el amigo y al mismo tiempo están haciendo cosas con el WhatsApp y con no sé qué y tal. Es una realidad mixta. La gente se indigna mucho con estas cosas, de que es que están juntos y están con el teléfono en la mano. Claro, pero es que no entienden de que ya existe eso. A lo mejor en el futuro dejaremos de tener el teléfono en la mano, pero será porque lo tendremos ya en las gafas o en la lentilla o en una cosa así, ¿no? Pero ya ahora es así, ¿eh? Por lo tanto, cuando vemos a la gente que está simultáneamente trabajando con el teléfono, no estás traído del mundo físico, estás simultáneamente en el mundo físico y en el mundo virtual. Así que el futuro de la educación será un sistema abierto en un proceso continuo y en red. Bueno, nosotros tomando nota de todo, porque realmente no es futurología, pero que lo diga Antonio se lo vamos a cobrar después. Antonio, primero quiero agradecerte por habernos dado tu tiempo para compartir tus reflexiones, tu resumen, tu principal análisis sobre lo que ha sido tu trayectoria académica aquí en Educar con Sentido. Para nosotros era, como dije al comienzo, algo que teníamos muy pendiente de hacer y que teníamos mucha ilusión. Es curioso, pero antes de hacerte esta última pregunta, que más que una pregunta, abrirte el espacio, eh, todo este proceso de cierre de tu carrera está acompañado de homenajes, de gente que ha manifestado mucho aprecio hacia ti, de todas partes, de distintos lugares, de Latinoamérica, de Alemania, bueno, de muchos lugares. Ahí me dan ganas de preguntarte, o quizás podrías reflexionar un poco de qué características debe tener una trayectoria académica para que la gente se anime a homenajearte cuando te jubilas, ¿no? Porque vemos que muchas veces no pasa eso, pero contigo ha pasado. Hemos estado todo pendientes de esta ida, hemos querido preservar mucho tu historia. ¿Qué hiciste bien para que esto suceda, no? Algo hiciste bien, sin duda, porque no es que aquí hay mucha gente que se jubila en distintos lugares y no tiende a pasar esto, a ti te ha pasado y seguirá pasando. Bueno, entonces, esto te lo conecto con este espacio de cierre final, es decir, sin ya más diálogo, nos gustaría dejarte el micrófono abierto, ¿no? Para que nos des reflexiones finales sobre dónde nos deja la posta, ¿no? ¿Dónde nos deja el testigo? Aquí lo cogemos, bueno, conectando con la pregunta anterior, yo creo que iría más profundizando, ¿no? Hasta dónde ves que debiésemos poner nosotros el foco de interés y nada, unas reflexiones de cierre para lo que ha sido tu trayectoria y lo que va a ser esta nueva etapa en tu vida. Vale. Lo primero, los homenajes es muy sencilla, es muy fácil. O sea, están diciendo, por fin vamos a celebrar lo que ya es hora de que se vaya este muermo, ¿no? Y nos deje el terreno libre. Pues, o sea, va por ahí. Pero, puesto que me das ocasión, yo te diría de que me he preparado una reflexión, porque me habéis avisado, por lo tanto ya os podéis imaginar de que me había preparado una reflexión para el final. Mira, yo creo que los educadores y los profesores y los maestros hoy, me refiero a educadores e instructores, formadores, ¿no? Se preocupan por tres cosas. Se preocupan por los contenidos, ¿eh? Por lo que sus alumnos saben. Me diréis, no, hombre, no, pero las competencias y tal. Mirad cómo evalúan y qué le piden a sus alumnos. Veréis que siguen preocupados por los contenidos, ¿eh? La mayoría. En todo hay excepciones, un 5, un 10%, ¿no? Pero también, como decía en la época de la ciencia ficción, cuando se le criticaba, ¿no? De todo lo que hay mucho, la mayoría es mierda, ¿no? Bueno, pues sí. Quitando un grupo de profesores, una parte de profesores, muchos se preocupan por los contenidos. Y esto es curioso,
Porque desde el siglo XX hay investigaciones que muestran que nuestros conocimientos, los contenidos que conocemos, solo en una mínima parte, estoy hablando de un 10, un 20%, provienen de los aprendizajes académicos. Resulta que los hemos aprendido fuera de la escuela. Yo a veces hago y podría hacer una pregunta a quien me escuchara. Oye, apunta las 10 cosas que sabes de Alemania. Y cuando las has apuntado, yo qué sé, de clima, de aspectos de geografía física, de geografía política, de personajes, de la historia, de lo que quieras, ¿no? Y entonces luego que apunta a las 10, marcas a ver cuáles estudiaste en la escuela. Cualquier adulto no sacará más de 2 o 3, normalmente, de media. Algunos dicen ninguna y otros dicen 5 o 7, uno dice 8, ¿no? Pero es muy raro, ¿eh? La mayoría están en un 20%. Pero no, hay investigaciones serias sobre eso. Las hizo Armando de Miguel, un profesor de la Autónoma de Sociología, que luego fue criticado por otras cosas, pero que hizo investigaciones y sacaba sobre cuánto de lo que sabían los adolescentes venía de la escuela. En realidad, es verdad que lo que nosotros aprendemos de esta manera es lo que Moles llamaba la cultura mosaico. O sea, un montón de cositas pequeñas que vamos aprendiendo de los medios, de las redes ahora, ¿no? Tal. Pero lo cierto es que los contenidos no es lo más importante que aprendemos. Bueno, pero los profesores están preocupados por los contenidos. El segundo punto, los profesores están preocupados por la evaluación, por las notas, ¿no? También sabemos que el éxito académico no es un predictor del éxito social, del éxito profesional, del éxito económico, es solo predictor del éxito académico posterior. O sea, el éxito académico a veces suele tener relación con, por ejemplo, el alcanzar puestos de docente en la universidad, ¿no? Pero no con el éxito en las empresas. A veces ni siquiera con el éxito en la cultura, tampoco. Bueno. Pero la evaluación también les preocupa mucho a la mayoría de docentes. Finalmente, a la mayoría de docentes les preocupa mucho el uso de los medios y la tecnología. Aunque la tecnología es necesaria, no es lo importante. Si alguien coge los tamaños las tablas de tamaños del efecto de metaanálisis realizados por Cohen o por Haidt, encontramos siempre un mismo factor. El profesor tiene el tamaño del efecto más elevado, es lo que más influye, ¿no? Las tecnologías apenas influyen, la metodología influye también bastante, y los medios tampoco influyen, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué los profesores se preocupan tanto? ¿Porque son tontos? No, es que el sistema es perfecto. ¿Por qué? En primer lugar, con los contenidos está claro lo que se pretende, es algo tangible, es la teoría del cubo de Karpov. Es fácil de medir y además enseñar queda muy bien. O sea, yo enseñar consiste en que yo transmito los contenidos al cubo que es el alumno, ¿no? Y si el alumno no aprende, la culpa es de él, ¿no? En todo caso, el profesor le transmitió los contenidos, ¿no? El alumno es el que tiene que recogerlos. Si no lo recoge porque está agujereado, pues ya puedo yo echar agua, no es mi culpa. Así que los contenidos es una buena solución para esto. Imaginaos que en cambio tengamos que decir que el alumno tiene que desarrollar la capacidad de trabajar en grupo, una competencia, ¿no? Trabajo en grupo. Hostia, esto, si no lo aprende, es culpa del alumno, porque claro, en los contenidos es muy fácil. Yo se lo dije, yo lo expliqué en clase, pero el trabajo en grupo no se puede explicar en clase y aunque no sé, bueno. El segundo punto, la evaluación. Claro, esto es fundamental. Las notas son la única arma que nos queda a los docentes. Claro, antes eran tiempos felices, ¿verdad? Estoy hablando con ironía por si alguien no se entera. Eran tiempos felices, ¿no? Se podía pegar con la vara al alumno, ¿no? Se podían utilizar castigos físicos, ahora no. Así que, como encima los alumnos puede ser que en ocasiones sepan más que yo, pues solamente me queda un instrumento de poder en el aula, son las notas. Es lo único que tengo. Los padres tienen un problema porque no pueden poner notas a sus hijos para castigarles, así que lo tienen muy negro. Nosotros lo tenemos mucho mejor solucionado el tema. Ponemos notas. El problema es que los alumnos pasen de las notas. Y entonces eso nos destroza, ¿no? O sea, nos deja sin poder, nos quitan el tanque, ¿no? Bueno. Y finalmente, la tecnología. Y esto es una cosa que Cristina Alonso ya lo decía hace mucho tiempo, ¿no? Es genial, o sea, poder decir, la culpa es del ordenador. No me llegó tu correo electrónico, la culpa es del ordenador, ¿no? Es genial, necesitamos aparatos para poder echar la culpa a alguien de algo, ¿no? Y si no podemos echárselo a los alumnos, siempre va bien decir que la culpa es del ordenador.
Entonces, además, siempre tenemos una cosa para pedir, que son más máquinas y más modernas. Los políticos siempre tienen una cosa para ofrecer, que son más máquinas y más modernas. Y además, sale infinitamente más barato que tratar de formar a los profesores a través de sistemas de formación que no sean transmisivos de información, formas de desarrollo de grupos de trabajo y redes de aprendizaje en grupo, ¿no? Entonces, si alguien me escucha que sea docente, diría, entonces, ¿yo qué hago? O sea, pues yo no me preocuparía mucho por los contenidos, yo no me preocuparía mucho por la evaluación y no me preocuparía mucho por la tecnología. Utilizaría la tecnología, es absolutamente necesario. Yo qué sé, es como pensar ahora en educar sin el texto escrito, ¿no? Bueno, pero no me preocuparía mucho. Pero haría como si me preocupase, porque siempre hay encima algún supervisor que considera que tiene uno que preocuparse por esas cosas. Sí que haría como si me preocupase el tema, pero no me preocuparía mucho por qué contenidos aprenden mis alumnos, no me preocuparía mucho por las notas que les pongo y no me preocuparía mucho por las tecnologías que utilizo. Procuraría, eso sí, que las notas, por un tema de justicia, sigan algún tipo de criterio que sea justo y que los alumnos conozcan las reglas del juego, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero no es lo más importante. Lo más importante sería trabajar sobre competencias, formando al alumno, motivándole, etc. Pero haciendo como si me interesaran, por si acaso, que los supervisores son siempre muy puñeteros para eso. Bueno, bien, Antonio, muchísimas gracias. La verdad que te hemos robado mucho tiempo, pero bueno, lo ameritaba. Gracias por extenderte, por escucharnos, por compartir todo lo que tenías en la cabeza y todo lo que te preparaste desde ayer que te mandamos las preguntas. Sabíamos que iba a ser así. La verdad que ha sido un placer y escucharte y ahora compartirlo y ver que en algún punto, bueno, vamos a seguir ahí conectados y en diálogo, a ver qué comenta la comunidad cuando vea el video, enviarles saludos a todas las personas que, ahí ya te está escribiendo, enviarles saludos a todas las personas que mencionaste. Y bueno, agradecerte de corazón por tu tiempo, por tus ganas, por tu carrera también, en lo personal, por poder haber compartido estos últimos 6 meses, que eran mis primeros y eran tus últimos, y la verdad que ahí nos estuvimos divirtiendo bastante. Y bueno, ya seguramente compartiremos más almuerzos y más charlas educativas. Así que gracias, Pablo, también te dejo ahí un espacio final. No, simplemente agradecer por tantos años de aprendizaje y reconocer también siempre esta cercanía que tuviste, Antonio. Cuando uno llegaba a la uni, de los que somos de afuera, parece que él es argentino, yo de Chile, la gente lo sabrá, pero la verdad es que siempre la gente es muy receptiva, pero particularmente tú siempre fuiste como muy de ponerla, como dicen los argentinos, ponerla en el piso y empezar a tocar, ¿ya? Es decir, bueno, viniste, aquí estás, ¿qué hacemos? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué tienes pendiente? ¿Qué tienes en mente? Tal. Y eso uno lo agradece mucho porque al final viene con mucha idea y siempre es bueno alguien que ordene. Y creo que eso es un atributo que no solamente yo, sino toda la gente que ha estado en tu entorno durante tantos años te agradece y te reconoce. Así que sin más, muchas gracias, Antonio, y bueno, seguiremos trabajando y compartiendo tu idea a partir de ahora en otro formato y en otro espacio, pero siempre conectados con los mismos intereses. Gracias a vosotros.